Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Y para mí fue muy bueno escuchar que todos dijimos, le doy gracias a Dios por la vida, le doy gracias a Dios por esta semana que pasó, porque está en nuestra vida, porque Él está con nosotros, en fin. Y a veces comenta uno, ¿verdad? Como pasó y dice, bueno, es que el Señor nos habla, nos da su palabra o nos trae su mensaje, pero a veces uno se está en su cabeza meditando, Señor, ¿es esta tu palabra? ¿Es aquella? ¿O es esto, Señor? Porque vienen varios temas a nuestra mente, pero ahorita que escuché lo que ustedes decían, dije, Señor, yo creo que sí es el tema adecuado para este día. Y la pregunta sería, ¿vale la pena esta vida? ¿Vale la pena esta vida? Porque muchos nos preguntamos, ¿verdad? Le damos, como decía la hermana Di, que la persona que ya pasó, que es muy triste que sus niños no están, que sus familiares no estuvieron, muy pocos, en fin. Entonces, por eso preguntaba yo, ¿vale la pena la vida? ¿Vivirla? ¿Vale la pena esta vida? Y déjeme contarle una anécdota que sucedió, algo que sucedió verídicamente. Yo creo que usted escuchó hablar de esto. El 29 de agosto del 2005, un huracán tremendo llamado Katrina sacude la ciudad de Nueva Orleans, dejando casi destruida toda la ciudad por completo. ¿Sí se recuerdan de este hecho? No se recuerdan. Este hecho pasó en esta fecha que yo les digo, y este huracán pegó tan tremendamente en esta ciudad que la dejó devastada, a punto de desaparecer. Pero viendo yo este documental, vi que dentro de toda esa adversidad, dentro de todo ese destrucción, dentro de toda esa ciudad destruida, que casi desaparecía por completo, lo maravilloso es que las noticias hablaron de un equipo de baloncesto que fue campeón cuando pasó esta catástrofe. Lo que quiero comentar es que esta ciudad estaba a punto de desaparecer y tenía un equipo de baloncesto y como que este equipo como que empezó a decir, bueno, está todo destruido, pero ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder jugar. Y lucharon con, entrenador, queremos entrenar. Y un jugador muy conocido, no recuerdo el nombre ahorita, pero él le decía al entrenador, mañana vamos a entrar, le decía, pues ¿qué no ves? El estadio está todo destruido, todo está destruido, la ciudad está destruida. Decía, no, pero tenemos que, y Dios puso en su corazón que ellos tenían que continuar. Y ellos continuaron trabajando, se esforzaron, empezaron los juegos, ellos empezaron a jugar, ganaron uno, perdieron otros, en fin, estuvieron trabajando duramente hasta que llegaron a ser campeones. Y esto trajo un poco de aliento a la ciudad. La ciudad tomó auge un poco porque dijo, bueno, a pesar de esto, a pesar de estos eventos tan tremendos, podemos ver la mano de Dios y el milagro de Dios, ¿verdad? En medio de nosotros. Y se alegraron al ver que empezó a surgir este equipo. Se hablaba mucho, ¿cómo es posible que la ciudad está destruida y este equipo está resurgiendo de las cenizas? Y llegaron a ser campeones. Entonces la gente se alentó al ver todo esto y la ciudad empezó otra vez a reconstruirse. Y es un hecho que se escuchó y uno dice, bueno, esos jugadores, qué grandes jugadores, pero si no se los recuerda ahorita, usted ni se acordaba, ¿verdad? No se acordaba usted. Usted decía, bueno, ese hecho pasó hace tiempo y quizás lo escuché en las noticias, quizás no, pero no sabíamos de esto. A lo que quiero llegar es a que usted se haga la gran pregunta, ¿sí vale la pena esta vida? Porque todo lo que hacemos se olvida, se pasa, todo lo que hacemos pasa, ¿verdad? Todo lo que buscamos pasa, pero no me quiero adelantar, mire, hoy veremos o hablaremos de Salomón, que probó él en toda la extensión de la palabra, que él, ¿cómo se dice? Que él, todos los anhelos que él tenía en su vida, él llegó a tenerlos. Pero llegó también a una conclusión que vamos a ver hoy y vamos a estudiar hoy. Por eso le dije que abriera su Biblia
en el libro de Eclesiastés. Hoy veremos y hablaremos de este personaje, Salomón, que probó todo en su existencia, probó todos los placeres que anhelaba en su vida, pero él llegó a una conclusión muy especial que veremos ahora. Mire, el rey Salomón, pues ya sabemos, fue un rey del pueblo de ¿qué? De Israel, ¿verdad? Fue el rey de Israel. Llegó en su tiempo a ser rey. Y entonces él escribió este libro, creo que sí, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, escribió algunas cositas ahí, y él dice que probó él todas las cosas. Quizás como este equipo dijo, nos esforzaremos, trabajaremos, haremos, pero después de un tiempo, todo lo que hicieron, todo lo que trabajaron se olvidó. Lo mismo hizo el rey Salomón. El rey Salomón dice que él probó la sabiduría. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 1. Son pocos capítulos, son 12 a lo más. Son 12 capítulos, pero me gustaría que usted los leyera en su casa, pero después les dejo esa tarea. Primero quisiera hablar de lo que el rey Salomón hizo. Mire, vamos a ver el verso 17, Eclesiastés 1:17. ¿Cómo dice? Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Entonces, él, sabemos que fue un rey muy sabio. Sabemos que fue un rey muy sabio y él mismo lo declara aquí. Yo busqué, dice ahí, ¿verdad? Y dediqué mi corazón, o sea, dediqué mi vida a ser sabio. Yo quise ser sabio y dije, voy a ser sabio, y quizás se puso a estudiar, a ver libros, a ver de su tiempo, ¿verdad? A estudiar, a estudiar pueblos, a estudiar naciones, a estudiar quizás química. Quizás. El chiste es de que él conoció la sabiduría. Él llegó a ser un rey muy sabio. La palabra de Dios lo dice que hasta reyes de otras naciones venían a consultarle. La gente venía de otros países a decir, no, pues quiero conocer ese rey tan sabio, y venían a él y lo consultaban. Inclusive para tomar decisiones, el mismo pueblo de Israel venía y consultaba a él. Oye, es que tengo esto y que aquello, y él era muy sabio. Él era de lo más sabio, pero él se dedicó a esto, pero al final tuvo que reconocer que todo esto era vanidad. ¿Y por qué dijo eso? Porque él quizás fue el más sabio de su tiempo, pero él llegó a la conclusión que la sabiduría solo proviene de Dios, que la sabiduría no es más que a veces vanidad del puro hombre. Mire lo que dice el verso 2, ¿cómo dice? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A veces nosotros quizás nos enfocamos tanto en alguna cosa, quizás como este rey que se enfocó en decir, yo quiero ser sabio, usted dirá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, y nos enfocamos tanto, pero perdemos de vista que el que hace todo es Dios a través de nosotros, que la sabiduría proviene de Dios. Para que tú hagas todo lo que tú quieres hacer, proviene de Dios. Mira, el Salmo 110, el Salmo 111, verso 10, no cierre Eclesiastés, pero vayamos atrasito al libro de Salmos, atrasito. Salmo 111, verso 10, para que veamos lo que el rey llegó a reconocer. Él llegó a reconocer, todo es vanidad. Todo en este mundo es vanidad. Salmo 111, versículo 10. Ojalá que ahí en tu casa, si hay alguien conectado, también esté leyendo. ¿Cómo dice? Salmo 111, verso 10. ¿El principio de qué? De la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lea otra vez para que no se le olvide. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
Ahí el rey se dio cuenta, llegó a la conclusión que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Tú quieres ser sabio, dice, teme a Jehová, ¿verdad? Dice el Salmo 111, versículo 10, teme a Jehová, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es un temor así que digas, ay, qué miedo, no. Quiere decir, respeta sus mandamientos, sé obediente a sus estatutos, porque vas a hallar en ello bendición. Este rey se dio cuenta que la sabiduría humana tiene límites, pero la sabiduría que proviene de Dios no tiene límites. Entonces, lo que quiero que usted se vaya dando cuenta, que vale la pena, vale la pena esta vida vivirla cuando la vives cerca de Dios, cuando la vives cerca y en obediencia de parte de Dios. Número 2, él probó el placer. Mire, vamos al, al capítulo 2, verso 1, porque todo el libro de Eclesiastés habla de esto. Probó el placer, pero también exclamó que esto era vanidad de vanidad. Mire, el capítulo 2, verso 1, ¿cómo dice? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. Él propuso, ¿verdad? Y dijo, pues voy a probar todos los placeres. Y ahí, como dice la Biblia, probaré con alegría y gozaré de bienes. O sea, él se gozó en todo lo que tenía. Él dijo, voy a promover tener todo lo que yo quiero. Si yo quiero un Rolls Royce, me lo voy a hacer. En aquel tiempo, pues yo creo era un carruaje súper bonito con los caballos más finos, y lo logró y lo tuvo, pero él llegó a la misma conclusión. Esto es vanidad. En el mundo tendremos todo y podemos tener todo, pero él se dio cuenta que ahí no se encuentra la felicidad. Ahí no se encuentra la verdadera felicidad que busca uno en la vida. Porque ¿qué buscamos siempre? Decimos, ¿vale la pena vivir esta vida? Sí, cuando la vivo feliz, va a decir usted, pero ¿cómo voy a vivir feliz, pastor, si me falta esto, si me falta aquello? Pero dice el Señor, la felicidad no proviene en los placeres o en los bienes. La felicidad proviene de Dios. Como vimos hace un momento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando obedeces los mandamientos de Dios, te da la sabiduría necesaria para que entiendas lo que estamos diciendo ahorita. Jovencita que estás aquí, digo porque nomás hay uno, ¿verdad? Puedo decir más jóvenes, no es que esté atacando a la jovencita, pero cuando tienes deseos de algunas cosas, pide sabiduría al Señor y dile, Señor, dame la sabiduría para entender que los placeres que quizás yo busque o los placeres que me ofrece este mundo son etéreos, se acaban, pero el placer que hay en ti, el placer que hay de vivir en ti, esta vida se vive mejor. Mira a lo que él llegó, y él dijo esto: Dios nos hizo para que fuésemos alegres. Y sí, Dios nos hizo para eso, hermano. ¿Sí o no? Dios nos hizo para eso. Si regresamos al Génesis y vemos ahí, dice que creó al quién, Adán y Eva, y los crió ¿para qué? Para que fueran santos y felices, dice la palabra de Dios. Dios nos crió con ese propósito, pero recuerden que ellos eran felices mientras estaban ¿dónde? En el paraíso, o sea, mientras estaban cerca de Dios, mientras estaban cerca de él, pero cuando salieron empezaron a probar que este mundo no ofrece nada, sino que hay que trabajar, hay que luchar por él. Pero Dios nos hizo para que fuésemos alegres. Nos proporcionó miles de recursos para que fuésemos gozosos. Por eso no sacrifiquemos la verdadera felicidad a cambio de los placeres dudosos. Joven, no te vayas por los placeres dudosos, porque esos te van a traer malas consecuencias. Entonces, dice aquí que no, como dije, que no sacrifiquemos la verdadera felicidad a cambio de placeres dudosos. No sacrificies la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús.
Y a veces nosotros sacrificamos esa felicidad por algunos placeres. ¿Cómo se llama? A esa resolución llegó también este rey. Él dijo, yo probé placeres, yo probé esto, pero también me di cuenta que todo esto es vanidad. Después, número 3, él probó cosas como quiso ser arquitecto. Mire, vamos a ver en el verso 4, 2:4, cómo dice ahí. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todos frutos, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de casas y de ovejas. En fin, él como rey se dedicó a la obra arquitectónica, ¿verdad? Y dice que hizo su casa, quizás él hizo acueductos para que regasen, hizo palacios, o hizo edificios públicos, todo eso le emocionaba y todo eso él lo probó. Ahí él probó todas esas cosas, pero él dice al final, como leímos en el versículo 1, mas he aquí, esto también es que vanidad. Él también probó todo esto, probó grandísimas cosas, hizo jardinería, probó las filosofías, probó el ritualismo, en fin, probó muchas cosas. Y sobre todo, él era el rey más rico de ese tiempo. Mire, Dios le dio de riqueza. Si pasamos al capítulo 6, verso 1, estoy yendo un poquito rápido para que no nos gane el tiempo. Capítulo 6, verso 1 y 2, ¿cómo dice? Vamos a leer todos juntos. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el de los hombres a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada de falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Él se dio cuenta que Dios lo dotó de miles cosas, le dotó de riqueza, pero él tuvo que reconocer que al final de todo lo que él hizo, el único que ganaron fueron otras personas que vinieron a qué, a disfrutar lo que ellos hicieron. Ahorita vamos a llegar a lo que al punto donde quiero llegar. Pero quiero que entienda que a veces nosotros nos esmeramos al igual que él. Ay, quizás queremos poseer muchas cosas y no es malo, es bueno, porque como dice aquí, Dios le proveyó, ¿verdad? El hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra. Dios da riquezas y él le dio a él, pero él se dio cuenta que ahí no se encontraba la felicidad, que en los bienes materiales no se encontraba la felicidad, sino que la felicidad se encontraba en Jesús. Probó la buena reputación, en fin, probó de todo lo bueno y malo por conocer. Y quizás usted también ya probó de todo lo bueno, de todo lo malo por conocer. Fama, fortuna, sabiduría, riquezas, pero al final tuvo que reconocer que si tenía todo esto era por la voluntad de Dios y que todo esto era pasajero en esta vida. Por eso él usa mucho en este libro la palabra vanidad de vanidades. Eso es solo vanidad. Pero como vimos en el Salmo 110, la sabiduría que proviene de Dios es lo que todos debemos de anhelar. Es lo mejor que hay para el ser humano y que todo don que proviene de Dios es bueno para uno. Él se pudo dar cuenta que la vida se vive mejor cuando estás cerca de Dios. ¿Vale la pena la vida vivir? Él probó de todo, como ya dije, fama, fortuna, sabiduría. Pero déjeme decirle que todo don que proviene de Dios es lo que el hombre necesita
para que, verdad, pueda vivir una vida abundante, abundante de todo lo que proviene de Dios, paz, gozo, sabiduría y todo lo que nuestro ser necesita. Todo lo tenemos solamente cuando nosotros estamos siendo obedientes a su voluntad. Y si no permanecemos fieles a Él, desgraciadamente no viviremos una vida como debe de ser. Porque a veces nosotros vivimos la vida luchando y diciendo, quiero ser feliz, y es bueno. Todo el ser humano quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser feliz, pero desgraciadamente buscamos la felicidad o basamos nuestra felicidad en los bienes materiales, en lo que tenemos, en nuestras carreras, en esto. No digo que es malo, y el Señor dice que no es malo, es bueno, pero cuando tú lo usas para la gloria de Dios y cuando lo usas bajo la dirección de parte de Dios. No digo que no debemos de tener como hijos de Dios, como Salomón fue uno de los más ricos, pero él no basó, después de entender, no basé mi felicidad en los bienes, sino lo hago en el Señor. Y veamos que cuando otra vez en el Salmo 111, versículo 10, si quiere pasar nuevamente allí, para que veamos una cosita que me llamó mucho la atención ahí. Mire, Salmo 111, verso 10. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice el 10? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lea ahí el párrafo que dice, buen entendimiento tienen todos los que, ¿qué? Los que practican sus mandamientos. Él quiere que nosotros seamos obedientes. Mire, pase a Eclesiastés 12:13, rapidito para que no nos gane el tiempo, que ya ve que el tiempo corre. Eclesiastés, donde estábamos, 12, Eclesiastés 12, verso 13. Con esto casi estamos terminando. ¿Cómo dice el verso 13? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de su discurso, él, ya cuando terminó esto, dijo, miren, ya entendí, ya vi, ¿cómo se dice? Experimenté que esta vida, todos los bienes materiales, ¿verdad? Son nada cuando no estamos cerca de Dios. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, sé obediente a Dios. Él dice ahí en una sola palabra, seamos obedientes a Dios. Y cuando eres obediente a Dios, tú puedes vivir esa vida, ¿verdad? Que dijimos al principio, ¿vale la pena vivir la vida? Sí, vale la pena vivir la vida, pero solo cuando se vive en Cristo Jesús. Vale la pena vivir en Cristo cuando tú vives en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo hacerlo, pastor? ¿Y cómo debemos de hacerlo? Cuando te mantienes en obediencia a Dios. Dios nos ha dado ¿verdad? Nos ha dado un propósito, como dice aquí, nos ha dado una visión, pues debo de ser obediente a la visión. Cuando tú te mantienes obediente a Dios, tu vida empieza a tener sentido. Tu vida empieza a caminar de forma correcta como Dios quiere o como Dios ¿cómo se dice? Como Dios la creó. Porque el género humano se desvía porque siempre busca su felicidad, pero a base de esto, de aquello, y no en base a lo que Dios quiere. Dios quiere que busquemos la felicidad solamente en Él, porque en Él se encuentra la felicidad. Pero para esto Él pide, el Señor, que le amemos, le honremos y guardemos sus mandamientos. Que seas obediente. Él quiere que seas obediente. Yo veo personas que se esmeran y luchan y dicen, es que me paso la vida trabajando, pero veo que no salgo adelante. Dice el Señor, pero aquí estoy para ayudarte. Mira, aquí en mi palabra está para que cómo puedes guiar tu economía. Y dice uno, no, en la Biblia no habla de eso, en la Biblia habla de esto. ¿Cómo puedes
vivir económicamente libre. Y dice uno, pero pues es que me la paso y no, como que veo que no salgo adelante. Dice el Señor, obedece mis mandamientos. Si tú obedeces mis mandamientos, vas a vivir una vida. Si tú obedeces mis mandamientos, vas a vivir como buen padre, como buen hijo, como buen trabajador. En la Biblia encontramos todo lo que Dios quiere para nosotros. La felicidad se encuentra solo en Él, y en su palabra Él nos dice cómo debemos de vivir esa vida. ¿O tú crees que Dios te va a dar cosas malas para tu vida? La misma palabra de Dios dice, si ustedes que son humanos dan a sus hijos cosas buenas, imagínense nuestro Padre Celestial, ¿no dará cosas buenas también a ustedes? Lo único que Él pide es que seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a sus mandamientos. Y recuerden que Él nos ha estado hablando y ha estado diciendo que Él tiene planes de bendición, crecimiento y alcance para nuestra vida. ¿Cómo vas a alcanzar las cosas? Siendo obediencia a su palabra. Entonces, repite conmigo esta frase que hemos repetido siempre. ¿Cómo dice? Yo sé que los planes que Dios tiene para mí son planes de bendición, crecimiento y alcance. ¿Recuerdan que esa frase la repetíamos antes mucho? O sea, Dios tiene planes para mí, pero tengo que ser obediente. Así es de que debemos de aprender esta frase y tenerla muy en cuenta en nuestra vida. Repita conmigo esta frase. Yo sé que los planes que Dios tiene para mí son planes de bendición, crecimiento y alcance. Otra vez, yo sé que los planes que Dios tiene para mí son planes de bendición, crecimiento y alcance. Otra vez, yo sé que los planes que Dios tiene para mí son planes de bendición, crecimiento y alcance. Ahora lo voy a decir todo completo y usted lo va a decir igual. Yo sé que los planes que Dios tiene para mí son planes de bendición, crecimiento y alcance. ¿Ves, hermano? La vida sí vale la pena de vivir, pero cuando la vivimos en Cristo Jesús. Él tiene planes especiales para nosotros como iglesia. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Necesitamos ser obedientes a sus mandamientos. Y dentro de eso implica el decir, como hemos dicho anteriormente, no decir, bueno, sí, en estos aspectos de mi vida puedo decir, sí, Señor, soy obediente. No, tienes que ofrecer tu vida por completo y decirle, Señor, aquí está mi vida, tómala, es tuya, úsala para tu gloria. Y entonces empezarás a vivir una vida feliz. Yo he hablado con algunas personas, dicen, pero yo veo como que tengo un chofer que ahí llega de repente, siempre digo, siempre te veo con una cara así como alegre, siempre andas alegre. Y digo, pero pues ¿qué no tienes problemas? Esto, sí, tengo problemas y quizás tengo problemas más fuertes que tú, pero, pero la alegría que tengo es que no estoy solo, está conmigo el Señor y Él es el que me ayuda a mantenerme firme y mantenerme feliz. Y los problemas que tengo no son nada comparadas a la grandeza de mi Señor. Mi Señor es maravilloso, grandioso, que llena mi corazón de, de todo lo que mi ser necesita. De tal forma que si pierdo esto, que si pierdo aquello, para mí son cosas que no valen porque esas cosas aquí se quedan. Lo que cuenta es lo que allá en el cielo estoy teniendo. ¿Y qué es? Pues allá voy a tener una morada y allá voy a tener quizá una corona. ¿Por qué? Porque todo lo que hago lo hago para su gloria, porque inclusive mi vida la entrego y la someto a su voluntad y hago todo lo que Él dice. Y cuando hago eso me mantengo contento. Viene un problema, no me aterra porque sé que no estoy solo. Y como te dije hace un momento, si pierdo las cosas, que pierdo este mueble o que no tengo esto, digo, son cosas que se terminan, pero la vida eterna solamente se vive con Cristo.
Solamente la vida buena se vive. Así es de que vivamos una vida en obediencia a Dios, vivamos únicamente para honrar su. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos porque nos permites reconocer que la vida vale la pena vivir. Sí, Señor, la vida vale la pena vivir cuando se vive en ti, cuando se vive en ti, Señor, y para tu gloria. Danos la capacidad de seguir viviendo así. Gracias por esta iglesia que es entregada, Señor. Gracias por su vida. Te rogamos que los que escuchen este mensaje puedan entender que en este mundo tendremos muchas cosas, pero esas cosas se terminan. El dinero y todo, Señor, se corrompe, se termina, pero, Señor, en ti encontramos todo lo que nuestro ser necesita y en ti todo es eterno, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Guárdanos, guíanos, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a la visión que tú tienes para nosotros, porque tú tienes algo muy especial para nosotros, que día a día, Señor, estemos recordando que tú tienes un plan de bendición, crecimiento y alcance en mi vida, y que yo lo logre, Señor, para gloria tuya, viviendo, Señor, siempre en obediencia a ti. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.